Redes Bravais. Se consideran 14 tipos de celdas unitarias o redes de Bravais, agrupadas en 7 sistemas cristalinos. Los puntos reticulares están en las esquinas de las celdas unitarias y en algunos casos en el centro de cada una de las caras o de toda la celda. Parámetros de red. Los parámetros reticulares, que describen el tamaño y la forma de la celda unitaria, son las dimensiones de los lados de la celda unitaria y los ángulos que la forman. Y se requieren varios parámetros de red para definir el tamaño y la forma de las celdas unitarias complejas. Aquí tenemos un sistema cúbico, cuyos lados son iguales, tienen un valor de A. El ortorrómbico, por ejemplo, tiene A y B y otro lado C, 3 lados distintos, 3 longitudes, dimensiones distintas. Y el hexagonal, donde tenemos parámetro de lado, digamos, A y A por aquí, y aquí tenemos C a 120 grados. Los sistemas cristalinos vienen definidos por la simetría, no por la forma de la celda unidad. La forma de la celda unidad es una consecuencia de la simetría. Aquí vemos algunos ejemplos de sistemas cristalinos en 2 dimensiones, donde los parámetros de red pueden ser distintos y el ángulo entre ejes puede ser distintos de 90 grados. En otro caso, donde los parámetros de red deben ser iguales y el ángulo entre ejes debe ser 90 grados. Y otro caso donde los parámetros de red deben ser iguales y el ángulo entre ejes debe ser igual a 120 grados. Los parámetros A, B y C son las longitudes de los lados de la celda unidad. Los parámetros alfa, beta y gamma son los ángulos formados por los ejes adyacentes de la celda unidad. El signo desigual indica que no es preciso que exista igualdad, aunque esta puede darse en algún caso especial. Todas estas reglas pueden ser combinadas con 4 tipos de celda unidad. Tenemos la celda primitiva, tenemos la celda tipo F, que sería centrada en las caras, tiene nodos en los vértices, más algunos nodos adicionales en los centros de cada una de las caras. Después tenemos la tipo I, que sería intercentrada, es decir, centrada en el cuerpo, la cual tiene nodos en los vértices más un nodo adicional en el centro de la celda. Y tenemos también la tipo C, que es centrada solamente en 2 caras opuestas. Por otro lado, aquí tenemos distintas condiciones para cada sistema cristalino: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, romboédrico, hexagonal, monoclínico, triclínico. Y aquí podemos ver también para el sistema cúbico su estructura cúbica simple, su estructura cúbica centrada en el cuerpo, la estructura cúbica centrada en las caras. Para el caso del tetragonal, la tetragonal simple y la tetragonal intercentrada. Tenemos la ortorrómbica simple, tenemos la ortorrómbica centrada en el cuerpo, la ortorrómbica centrada en las bases y la ortorrómbica centrada en las caras. Por otro lado también tenemos la romboédrica, hexagonal, la triclínica, la monoclínica simple y la monoclínica centrada en las bases. Volumen de la celda unitaria. Aquí tenemos un cuadro donde para cada sistema cristalino contamos con una ecuación para poder calcular el volumen de esta celda unitaria. O también podemos calcularlo haciendo el producto mixto entre los vectores que la componen. Estructuras cristalinas compactas. El APF es la fracción volumétrica de una estructura cristalina ocupada por los átomos. Así es como el factor de empaquetamiento atómico, por sus siglas en inglés APF, o en castellano FEA, no es más que la fracción entre el volumen de los átomos y el volumen de la celda. Es un valor adimensional y menor que 1. Y de forma práctica, el APF de una estructura cristalina se determina suponiendo que los átomos son esferas rígidas. Bien, entonces, para una estructura cúbica centrada en las caras, tenemos un factor de empaquetamiento atómico de 0,74. Significa que el 74% del volumen de la celda unidad está ocupada por volumen de átomos. Estos serían los casos de, por ejemplo, el aluminio, la plata, el cobre, el oro, el plomo, etc. Aquí tenemos una imagen tridimensional del cristal con, digamos, un modelo de esferas rígidas. Acá también tenemos una pista tridimensional de los distintos nodos ubicados en la celda unidad y una representación en 2 dimensiones. En este caso, estamos hablando de 4 átomos por celda unidad. Bien, y un número de coordinación de 12. El número de coordinación es el número de vecinos que yo tengo. Si me paro en un átomo y mido en todas direcciones, puedo contar hasta 12 vecinos. Aquí tenemos una figura en 3 dimensiones también,
Y si trazamos un triángulo donde los lados los nombramos como A y tenemos esta que sería la hipotenusa, la nombramos como D, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde tenemos que 4 radios al cuadrado son igual a la suma cuadrada de los catetos. Bien, y después de realizar unas operaciones, llegamos a la conclusión de que A es igual a 2 veces el radio por raíz cuadrada de 2. Aquí vemos un cuadro donde podemos relacionar con la ecuación anterior la constante de red A respecto del radio atómico para distintos metales. En el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, tenemos que el factor de empaquetamiento atómico es de 0,68, lo que significa que el 68% del volumen se encuentra ocupado por átomos. Sería el caso del sodio, el hierro alfa, el cromo, el wolframio, el molibdeno. Y aquí tenemos una vista tridimensional con el modelo de esferas, lo mismo aquí, y tenemos una representación en 2 dimensiones. En este caso, la cantidad de átomos por celda unidad es 2 y el número de coordinación es 8. Para este caso, lo que debemos hacer es trazar un triángulo que pase desde este vértice hacia este otro vértice, que representarían 4 veces el radio, lo cual, digamos, lo vamos a escribir como Pitágoras en esta ecuación, ¿no? Elevado al cuadrado. Tenemos también que este otro lado es A, y este último lado que queda aquí del triángulo estaría representado también por el teorema de Pitágoras como d cuadrado igual a cuadrado más a cuadrado, lo que es igual a 2 veces a cuadrado. Y esto es lo que voy a utilizar para reemplazar aquí en la ecuación. Después de realizar las operaciones, llego a la conclusión que mi relación respecto del valor de A respecto de R queda dado por A igual a 4 veces el radio dividido raíz de 3. Aquí podemos ver un cuadro también donde podemos relacionar el valor de la constante de red A respecto del radio atómico para la estructura BCC y estos metales de ejemplo. Para el caso del hexagonal compacto, tenemos que el factor de empaquetamiento atómico es de 0,74, lo que quiere decir que el 74% del volumen está ocupado por átomos, y algunos metales de ejemplo podrían ser el magnesio, el carbono, el titanio, el cadmio, el cobalto o el zinc. Acá tenemos un modelo de esferas rígidas, acá también tenemos un modelo 3D, uno en 2D. En este caso la cantidad de átomos por celda unidad es de 6 y el número de coordinación, número de vecinos, es igual a 12. Tenemos acá directamente la constante de red A y podemos relacionar directamente el valor de A como 2 veces el radio del átomo, ¿ok?